soy Giovanni Guzmán. Hola, soy Pablo Jiménez. Hola, soy Telma Garza. Hola, soy Patricia Barrón. Hola, soy Cristina Flores. Hola, soy María José Serrano. Hola, soy Ana Paulina Ojeda y hablaremos de músculos de abdomen y dorso. El oblicuo externo se origina en la cara externa de la quinta a la 12ª costilla. Su inserción es en la cresta ilíaca, el ligamento inguinal y la línea alba. Su inervación está dada por los nervios intercostales del quinto al 12. Su irrigación está dada por las arterias intercostales y las arterias subcostales. Su función es la flexión del tronco, elevación de la pelvis y sirve como prensa abdominal. Este es el recto del abdomen, va de la quinta a la 7ª costilla y apófisis hipoides. Se inserta en cresta y sínfisis del pubis. Es inervado por los nervios intercostales del 7º al 12º. Es irrigado por las arterias intercostales, arterias epigástricas superior e inferior y arterias circunflejas superficiales. Tiene una acción de flexión de tronco, descenso de tórax y elevación de la pelvis. El oblicuo interno tiene su origen en la cresta ilíaca y el ligamento inguinal y se inserta de la 10ª a la 12ª costilla y en la vaina del recto del abdomen. Su inervación está dada por los ramos de los intercostales del 8 al 12, por el nervio iliohipogástrico. Su irrigación está dada por las arterias subcostales e intercostales y su función es la flexión del tronco, elevación de la pelvis y sirve como prensa abdominal. El músculo transverso del abdomen tiene origen en la cara interna del 7º al 12º cartílago costal. También en la cresta ilíaca y en la espina ilíaca anterosuperior. Se va a insertar en la vaina del músculo recto del abdomen. Su inervación va a estar dada por los nervios intercostales del 7º al 12º, por el iliohipogástrico y el ilioinguinal. Su función va a ser comprimir el abdomen y su irrigación va a estar dada por las arterias intercostales y lumbares. El trapecio tiene su origen en 3 porciones. En la porción descendente va a ir de la línea nucal superior y la protuberancia del occipital interna. De ahí, la porción transversa va a ir de las apófisis espinosas y ligamentos supraespinosos de C7 a T3. Y la porción ascendente va a ir de las apófisis espinosas y ligamentos supraespinosos de T2 a T12. Su inserción va a ser de la porción descendente en el tercio más lateral de la clavícula. La parte transversa se insertará en el acromion y en la espina de la escápula. Y la porción ascendente en la espina de la escápula. La inervación estará dada por la rama lateral del nervio accesorio, también ramas posteriores de la segunda, tercera y cuarto nervio cervical. La vascularización estará dada por la rama superficial de la arteria cervical transversa, que es rama de la arteria subclavia. Y su función será elevar y retraer la escápula, y las fibras inferiores solamente la retraerán. El músculo dorsal ancho se va a insertar por medio de una aponeurosis en las apófisis espinosas de las 6 últimas vértebras torácicas, en las lumbares y sacras, en los ligamentos interespinosos correspondientes y en el tercio posterior de la cresta ilíaca, y mediante 4 lengüetas musculares en las últimas 4 costillas. Su inserción va a ser el músculo que rodea el borde inferior del músculo redondo mayor y va a pasar anteriormente a él. Va a terminar mediante un tendón aplanado en el fondo del surco intertubercular del húmero. Su inervación va a ser el nervio toracodorsal procedente de los nervios espinales de C6 a C8. Su irrigación va a estar dada por la arteria subescapular y la arteria escapular dorsal. Su función va a ser aductora y rotadora medial del brazo. Va a elevar el tronco y al mismo tiempo las últimas 4 costillas. Los músculos romboides serán 2 mayores y 2 menores. El menor tendrá su origen en el ligamento nucal y apófisis espinosas de C7 a T1, y el mayor irá de la apófisis espinosas de T2 a T5. Sus inserciones de ambos pares de músculos serán en el borde medial de la escápula. Serán inervados por la rama ventral primaria del nervio dorsal escapular, C5. Serán irrigados por la arteria dorsal de la escápula y su función será retraer la escápula, la rota para descender la cavidad glenoidea y fija la escápula a la pared torácica. El serrato posterior superior va a nacer por medio de una delgada lámina tendinosa en la parte inferior del ligamento nucal y de las apófisis espinosas de la 7ª vértebra cervical y de las 3 primeras vértebras torácicas. También va a tener en los ligamentos interespinosos correspondientes.
El músculo serrato posterior se va a dirigir inferior y lateralmente y se va a dividir en 3 o 4 digitaciones que se van a insertar en el borde lateral de la primera costilla, en el borde superior de las costillas segunda, tercera, cuarta y a veces la quinta. Su arteria va a ser la arteria intercostal. Va a estar inervado por el segundo a quinto nervio intercostal y su función va a ser elevar las primeras costillas, por lo tanto va a ser un músculo inspirador. El músculo serrato posterior inferior se va a insertar medialmente mediante una delgada lámina tendinosa en las apófisis espinosas de las 2 últimas vértebras torácicas y de las 3 primeras vértebras lumbares. El músculo se dirige superior y lateralmente y se divide en 3 o 4 digitaciones que se insertan mediante cortas fibras tendinosas en el borde inferior y la cara lateral de las 3 a 4 últimas costillas. Va a estar irrigado por la arteria intercostal y va a estar inervado por el nervio intercostal. La función del músculo serrato posterior inferior va a ser descender las 4 últimas costillas, por lo tanto es un músculo espirador. El músculo longicisimo es una larga banda muscular ancha y gruesa en su parte inferior y estrecha y delgada en su parte superior. Superiormente a la masa común del músculo erector de la columna, el músculo disminuye rápidamente de volumen de inferior a superior, ya que va dividiendo en fascículos musculares de terminación a lo largo de todo su trayecto. Estos fascículos terminales se dividen en fascículos laterales o costales y fascículos mediales o transversos. Los laterales o costales se fijan en la región lumbar, en el borde inferior de la apófisis costal, en la región torácica, en el borde inferior de las costillas y medialmente en el ángulo de la costilla. Los fascículos mediales o transversos terminan en la apófisis accesorias de las vértebras lumbares y en las apófisis transversas de las vértebras torácicas. El músculo longicisimo es inervado por los nervios propios de las vértebras a las que se fija. El diafragma es un músculo único e impar. Tiene aspecto plano, ancho y delgado, en forma de doble cúpula. Separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Forma el suelo convexo de la cavidad torácica y el techo cóncavo de la cavidad abdominal. Este va a tener un centro tendinoso que no tiene inserción ósea. Esto es porque sus fibras van a converger radialmente hasta una porción aponeurótica central. Esto representa el sitio de inserción distal que cualquier otro músculo tiene. Es decir, que solo el sitio de inserción de origen es óseo, el cual va a estar dividido en 3 partes: una porción lumbar, una porción costal y una porción esternal. La porción lumbar se origina en el pilar derecho. Este va a ser en la cara anterior de los cuerpos vertebrales de L1 y L4 y sus discos intervertebrales. El pilar izquierdo, este se va a ubicar en la cara anterior de los cuerpos vertebrales de L1 y L3 y sus discos intervertebrales. También vamos a tener pilares accesorios que van a estar situados a la derecha de ambos pilares primarios, derecho e izquierdo, en la cara lateral de los cuerpos vertebrales de L2 y su disco intervertebral de L1 y L2. Estos van a ser originados por fibras, unas mediales y otras laterales, que van a formar una curva cóncava caudalmente que se va a fijar sobre la extremidad de la apófisis transversa de L1. Así se va a formar el ligamento arcuato medial, el cual va a pasar por el músculo psoas. Los terceros pilares van a representar la transición a la región costal. Estos van a desprender de la apófisis transversa de L1 y caudalmente formando una curva hacia la región de la costilla 12. Aquí se va a formar el ligamento arcuato lateral, el cual va a pasar por el cuadrado lumbar. Para hablar de nuestra región costal, todas estas van a ser insertadas lateralmente en la cara media de la costilla 11 y 2, en las caras internas de los 6 cartílagos costales. También lateralmente encontramos la arcada de Senac, en la cual un arco formado entre la extremidad anterior de las costillas 10 y 11. Anterolateralmente, a nivel de la 9ª costilla, tenemos inserción condrocostal. A nivel de la 8ª costilla es condrolateral y a nivel de la 7ª costilla, mediocondral. Estas 3 van a tener relación con el músculo transverso del abdomen. Y finalmente, la porción esternal va a estar formada por 2 bandas musculares que van a insertar en la cara posterior
de la apófisis sifoides. Este músculo va a estar inervado por los nervios frénicos y los últimos 6 nervios intercostales. Su función de este músculo es que es productor de la fase inspiratoria. Durante la inspiración se va a elevar hasta la quinta costilla del lado derecho y del lado izquierdo hasta el espacio quinto intercostal. El músculo diafragma va a estar atravesado por diversas estructuras, como el esófago a través del hiato esofágico, por la arteria abdominal, la aorta, la porción abdominal de la aorta, y la vena cava inferior. Soy Patricia Barrón. Hola, soy Cristina Flores. Hola, soy Telma Garza. Hola, soy Ana Paulina Ojeda Y hablaremos sobre esófago. El esófago es un conducto cilíndrico muscular tapadizado por mucosa que une a la faringe con el estómago. Inicia a la altura del músculo constrictor inferior de la faringe y está situado frente al cartílago cricoides a nivel de la sexta y séptima vértebra cervical. Encontramos un orificio superior que se relaciona por delante con el borde inferior del cartílago cricoides. Por detrás está en contacto con la sexta vértebra cervical. Encontramos una porción cervical que por delante el esófago va a estar en relación con la tráquea y el nervio recurrente izquierdo. Por detrás va a estar separado de la aponeurosis prevertebral de la columna vertebral por la vaina visceral. A los lados el esófago se va a relacionar por intermedio de la vaina visceral con los lóbulos laterales del cuerpo tiroides, con el paquete neurovascular del cuello y con la arteria tiroidea inferior. En cuanto a la porción torácica, ocupa en el tórax el mediastino posterior. Hacia adelante en relación de superior a inferior vamos a encontrar la tráquea, la bifurcación de la tráquea y el origen del bronquio izquierdo, ganglios interbraquiobronquiales, arteria bronquial y con la arteria pulmonar derecha y por último el pericardio. Está aplicado sobre la columna vertebral desde su origen hasta la cuarta vértebra dorsal. A partir de aquí se va a relacionar con la aorta torácica descendente, la vena ácigos mayor, el conducto torácico, los fondos de saco pleurales, intergasoesofágicos o interesofágicos, con la vena ácigos menor y con las primeras arterias intercostales aórticas derechas. A la derecha, el esófago va a estar cruzado a la altura de la cuarta vértebra dorsal por el callado de la ácigos. A la izquierda, el esófago va a estar cruzado a la altura de la cuarta vértebra dorsal por el callado de la aorta. En cuanto a la porción diafragmática, está unida a las paredes del conducto diafragmático. Esta porción corresponde al cuerpo de la 10ª vértebra dorsal. Y por último tenemos una porción abdominal. El segmento abdominal del esófago mide aproximadamente 2 centímetros de longitud. Su cara anterior está cubierta por el peritoneo y se relaciona con la cara posterior del hígado, sobre la cual deja labrada la escotadura esofágica. Y en cuanto a su cara posterior, se apoya sobre el pilar izquierdo del diafragma sin interposición de peritoneo. La capa más interna del esófago es la mucosa, el cual está conformado por un epitelio plano estratificado. En esta capa podremos encontrar el muscular de la mucosa. También encontraremos glándulas esofágicas propiamente dichas, que se encontrarán principalmente en los 2/3 del esófago. También contaremos con glándulas esofágicas cardinales y ambas se encargarán de secretar moco para evitar el gaste de la superficie. La siguiente capa es la submucosa. Es tejido conjuntivo denso y regular con vasos sanguíneos, linfáticos y fibras nerviosas. También tiene células ganglionares y junto con las fibras nerviosas van a formar el plexo submucoso o plexo de Meissner. La vascularización del esófago está formado por las arterias esofágicas superiores que proceden de las arterias tiroideas. Las arterias esofágicas medias nacen directamente de la aorta y las esofágicas inferiores vienen de las arterias diafragmáticas. Las dos últimas partes del esófago están poco vascularizadas. Anastomosadas entre sí en la submucosa y en la superficie del esófago establecen una importante anastomosis portocava. En efecto, drenan hacia arriba en la vena cava superior por las venas tiroideas inferiores, ácigos y diafragmáticas, hacia abajo en la vena porta. La inervación del esófago estará dado por el nervio simpático que provendrá de ganglios torácicos del 2 al 5.
Asimismo, estará dado por vagos a través de los plexos esofágicos. La siguiente capa es la muscular. Esta se divide en dos. Primero tenemos una capa muscular circular, posteriormente tenemos una capa muscular longitudinal y entre estas dos se encuentran ciertos nervios. Por último está la capa serosa, que es la capa que recubre a todo el esófago. Yo soy Marlene Torres. Morelia Villanueva, perdón. Claudia Vázquez. Y nuestro tema es Estómago. Se halla en situación intermedia entre el esófago y el duodeno. Ocupa la mayor parte de la celda sufrénica izquierda, que está comprendida entre el diafragma superior y lateralmente el mesocolon, y el colon transverso inferiormente, y la región celíaca medialmente. La celda sufrénica corresponde aproximadamente al hipocondrio izquierdo y una parte del epigastrio. Se relaciona superiormente con el esófago y el diafragma, inferiormente con el duodeno, anteriormente con el duodeno, posteriormente con el páncreas. Su relación a la derecha es con el hígado y la vesícula biliar y a la izquierda con el vaso y el riñón. Dimensiones. Medianamente distendido, mide 25 centímetros en su mayor longitud, de 10 a 12 centímetros de anchura, de 8 a 9 centímetros en el sentido anteroposterior. El estómago está compuesto por 4 túnicas superpuestas. Mucosa, submucosa, muscular y serosa o peritoneal. Las partes del estómago son curvatura menor, cardias, fundus, cuerpo, curvatura mayor, extremidad inferior, porción pilórica y píloro. Las funciones de este órgano abdominal son el almacenamiento temporal del alimento, digestión química de proteínas, mezclar el bolo alimenticio con las secreciones gástricas y fragmentar mecánicamente el alimento, facilitando la entrada del quimo al intestino. En cuanto a su irrigación, en la curvatura menor del estómago encontramos la arteria gástrica izquierda, que es rama del tronco celíaco. Encontramos la arteria gástrica derecha, que viene de la arteria hepática. Estas dos se anastomosan. En cuanto a curvatura mayor, tenemos la gastroomental derecha, que viene de la arteria gastroduodenal. Tenemos la gastroomental izquierda, que viene de la arteria esplénica. En cuanto a drenaje venoso, en su curvatura menor tenemos a la gástrica derecha e izquierda, que drenan en la vena porta. En la curvatura mayor tenemos a las gástricas cortas, derecha e izquierda, que drenan en la vena esplénica. La inervación del estómago viene directamente de un sistema parasimpático, que es el tronco vagal anterior y posterior, y simpático, que es de T6 a T9 de la médula espinal. Hola, mi nombre es Cintia Ontiveros. Hola, mi nombre es Alondra Rangel. Hola, mi nombre es Valeria Vargas y nosotras hablaremos sobre intestinos. Ahora les hablaremos un poco sobre el intestino delgado. Este no es más que un segmento del tubo digestivo casi cilíndrico que va a medir 7 metros de longitud aproximadamente. Se va a extender desde el píloro hasta el intestino grueso. Este intestino delgado se va a dividir en 3 porciones: el duodeno, el yeyuno y el ilion. El duodeno se va a describir como fijo, ya que está casi inmovilizado por las conexiones que tiene con el páncreas, con el hígado y el peritoneo. Esta porción comienza en el píloro y va a terminar en una flexura llamada flexura duodeno-yeyunal. Va a tener de longitud aproximadamente de 25 centímetros,
va a tener un calibre irregular y un diámetro de 3 a 4 centímetros. Esta porción va a tener una irrigación y una inervación específica. Primero, vamos a encontrar una arteria gastroduodenal, la cual va a dar lugar a arterias pancreatoduodenales superiores, las cuales a su vez se van a subdividir en la anterior y posterior. Posteriormente vamos a tener una arteria mesentérica, la cual va a dar lugar a una arteria pancreatoduodenal inferior, y asimismo como la anterior se va a dividir en anterior y posterior. Como venas vamos a tener la vena pancreatoduodenal superior posterior y esta va a desembocar en la vena porta. También tenemos la vena pancreatoduodenal inferior, también se va a dividir en anterior y posterior y van a desembocar en la mesentérica superior. La inervación va a estar dada principalmente por el nervio vago izquierdo y el plexo mesentérico. Ahora hablaremos un poco sobre las siguientes porciones, el yeyuno y el ilion. Entre estas dos vamos a tener una longitud de 6.5 metros y un calibre de 3 centímetros. El yeyuno va a empezar en la flexura yeyuno-duodenal y va a terminar en el ilion. El ilion, por otro lado, va a terminar en la unión iliocecal. Estas dos porciones también van a tener su irrigación e inervación específica. Como arterias vamos a tener las arterias yeyunales e iliales, las cuales van a venir de la mesentérica. Las venas, asimismo como las arterias, van a llamarse yeyunales e iliales y de igual manera van a venir de la vena mesentérica superior. La inervación va a estar dada por el plexo celíaco por medio del plexo mesentérico superior. En general, de todo el intestino delgado vamos a tener como relaciones posteriormente la pared abdominal posterior, órganos retroperitoneales, vasos prevertebrales, una parte inframesocólica del duodeno y anteriormente vamos a tener el epiplón mayor y la pared abdominal anterior. Superiormente vamos a tener el colon transverso y el mesocolon. Inferiormente vamos a tener el colon sigmoideo y órganos pélvicos. Vas diciendo. La última parte del tubo digestivo está conformada por el intestino grueso, que parte desde el ilion hasta el ano. Tiene una longitud de 1.5 metros y un calibre variable. Su diámetro en la porción ascendente es de 7 a 8 centímetros, 5 centímetros en la porción transversa y de 3 a 5 centímetros en la porción descendente. Sus porciones son ciego y apéndice, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides y recto. El ciego está relacionada con la pared abdominal y está recargada sobre la fosa ilíaca. El apéndice es una prolongación del ciego que tiene una longitud de 5 a 8 centímetros y de 2 a 4 centímetros de ancho. La porción ascendente termina en la flexura cólica derecha que marca una impresión en la cara visceral del hígado. La porción transversa en esta disección se puede ver gracias a que se retiró el epiplón mayor del estómago. Tiene una porción de 8 centímetros de longitud y superiormente se relaciona con el estómago. Termina en la flexura cólica izquierda, la cual deja una impresión en la cara visceral del vaso y posteriormente una impresión en el riñón derecho. También tiene relación con la cabeza del páncreas. La porción descendente tiene una longitud de 12 centímetros que va desde la flexura cólica izquierda hasta la abertura superior de la pelvis,
donde continúa con el sigmoides, que termina en el recto. El recto es la porción interior del tubo digestivo que termina en el ano y en el adulto tiene una longitud de 12 a 15 centímetros. La irrigación del intestino grueso está dado por las arterias cólica izquierda que provienen de las arterias mesentérica superior e inferior y las venas dispuestas al igual que las arterias que desembocan en la vena hepática por las mesentéricas superior e inferior. Hola, yo soy Carlos Castillo. Yo soy Samuel Cortés. Soy Miguel Mata. Y les vamos a hablar sobre el páncreas. El páncreas es una glándula de secreción externa e interna, que está unida al duodeno por sus conductos excretores. Situado transversalmente y en sentido anterior a los grandes vasos prevertebrales y al riñón izquierdo, fijado en esa posición por el duodeno. Su dirección es ligeramente oblicua de inferior a superior y de derecha a izquierda. Primera curva cóncava posterior que abarca la eminencia formada por la columna vertebral y los vasos prevertebrales. Segunda curva de concavidad anterior que se adapta a la convexidad de la cara posterior del estómago. El páncreas es un órgano alargado de derecha a izquierda, aplanado de anterior a posterior, de color blanco rosado en estado fresco y de una consistencia bastante firme. Se distinguen en él un extremo derecho voluminoso y ensanchado, denominado cabeza, seguido por una parte más estrecha y alargada, el cuerpo, que se halla unido a la cabeza por un segmento angosto denominado cuello. Termina a la izquierda por medio de un extremo delgado, la cola. El páncreas mide aproximadamente 15 centímetros de longitud. Presenta su altura máxima en la cabeza, que alcanza de 6 a 7 centímetros. Lo mismo se aplica a su espesor máximo, que mide de 2 a 3 centímetros. El páncreas pesa de 70 a 80 gramos. La cabeza del páncreas ocupa una parte del espacio comprendido entre las 4 porciones del duodeno. Es aplanada de anterior a posterior e irregularmente cuadrilátera, así como alargada de superior a inferior. Mide de 6 a 7 centímetros de altura, 4 centímetros de anchura y de 2 a 3 centímetros de espesor. El cuello del páncreas es estrecho y delgado. Mide de 2 a 3 centímetros de altura, 2 centímetros de anchura y 1 centímetro de espesor. Su existencia se debe que el páncreas pasa a esta altura por el estrecho espacio comprendido entre la porción superior del duodeno superiormente y los vasos mesentéricos superiores, en especial la vena mesentérica superior inferiormente. El cuerpo del páncreas es alargado de derecha a izquierda y de superior a inferior. Su longitud es de 8 centímetros a 10 centímetros. Su altura generalmente no sobrepasa los 4 centímetros y su espesor no supera los 2 centímetros por término medio. Se describen en él 3 caras, una anterior, una posterior y una inferior, y 3 bordes. La cola del páncreas está separada del cuello por la escotadura, que los vasos esplénicos excavan en el borde superior de la glándula. Su forma es variable, puede ser ancha o afilada, larga o corta, gruesa o generalmente delgada. El páncreas tiene 2 conductos excretores, uno principal, que es el conducto pancreático, y otro accesorio, denominado conducto pancreático accesorio. El conducto pancreático recorre la glándula de un extremo a otro, comienza a la altura de la cola y discurre en el espesor del cuerpo, siguiendo aproximadamente su eje mayor y describiendo en su trayecto pequeñas sinusoides. Al llegar al cuello, se incurva inferiormente hacia la derecha y posteriormente. Atraviesa la cabeza del páncreas y después la pared duodenal, donde se adosa al conducto colédoco, que queda superior a él, y se abre en el duodeno en la papila duodenal mayor, según las distintas modalidades que hemos indicado en la descripción de la porción final del conducto colédoco. El conducto pancreático accesorio atraviesa la parte superior de la cabeza del páncreas y se extiende desde el codo formado por el conducto pancreático en el cuello del páncreas hasta el vértice de la papila duodenal menor, de la porción descendente del duodeno, siguiendo un trayecto curvo y cóncavo inferiormente. Las arterias del páncreas son las arterias pancreatoduodenales superiores anterior y posterior, ramas de la arteria gastroduodenal, y la arteria pancreatoduodenal inferior, rama de la arteria mesentérica superior. Las ramas pancreáticas de la arteria esplénica, la arteria pancreática inferior, que es una rama de la arteria mesentérica superior. Las venas siguen en general el trayecto de las ramas arteriales. Toda la sangre venosa del páncreas va a desembocar en la vena porta hepática a través de las venas esplénica, mesentérica superior y pancreatoduodenal superior posterior. Los vasos linfáticos del páncreas desembocan en los lóbulos linfáticos esplénicos, en los nódulos linfáticos retropilóricos, subpilóricos, pancreatoduodenales superiores e inferiores, en los nódulos linfáticos mesentéricos superiores y,
Finalmente, en los nódulos linfáticos yuxtaórticos y a veces también en los nódulos linfáticos del mesocolon transverso. Los nervios proceden del plexo celíaco por medio de los plexos secundarios que acompañan a las arterias del páncreas. Hola, yo soy Marijo Sánchez. Hola, mi nombre es Magdalena Salazar. Hola, yo soy Jessica Sosa y vamos a presentar hígado. Es una glándula voluminosa que excreta bilis y desempeña un papel metabólico en la secreción y almacenaje de glucosa, proteínas y factores de coagulación. Su situación es en el hipocondrio derecho y se prolonga hacia el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Su color es un rojo oscuro, consistencia firme pero frágil y se deja deprimir por los órganos cercanos. Su peso es de entre 1500 y 1600 gramos en cadáver, pero en un sujeto vivo va a contener de 800 a 900 gramos de sangre. Mide 28 centímetros transversalmente y 16 centímetros anteroposterior, además de 8 de espesor en el lóbulo derecho. Tiene dos caras, una diafragmática y una visceral. En la cara diafragmática tenemos que es convexa, lisa y regular, se orienta en sentido superior anterior, posterior y derecha. En el límite anterior tenemos el borde inferior del órgano. En su límite posterior tenemos una porción superior que está marcada por la línea de flexión del ligamento coronario y posterior es casi vertical. Este se va a dividir en dos lóbulos, derecho y izquierdo. La cara diafragmática se amolda a la concavidad del diafragma. Su porción derecha está cubierta por la caja torácica y se eleva al cuarto espacio intercostal anterior, se pone en contacto con la pared abdominal anterior. La cara visceral es irregularmente plana y se orienta inferior-posterior y a la izquierda, en una dirección oblicua de anterior a posterior y de derecha a izquierda. Tenemos una fisura del ligamento redondo que va a cruzar del extremo izquierdo del porte hepático. Una fosa vesicular biliar que va a corresponder a la vesícula biliar. El porte hepático que va a estar situado entre la fisura del ligamento redondo y la fosa vesicular biliar. El lóbulo izquierdo está situado lateralmente a la fisura del ligamento redondo y el lóbulo derecho, en la parte anterior se observa la impresión cólica, posterior la renal y unido al polo superior del riñón derecho. Tenemos bordes inferior y posterior. El inferior va a estar limitando el hígado anteriormente, de derecha a izquierda, y se extiende posteriormente a los extremos de la cara diafragmática. El posterior se va a dividir en dos, anterior-inferior, de derecha a izquierda, posterior a la impresión renal e inferior a la suprarrenal y al surco de la vena cava. Y posterior, de derecha a izquierda, la línea de flexión de la hoja del ligamento coronario superior, al surco de la vena cava y a la fisura del ligamento venoso. Es irrigado por la arteria hepática común, que ésta penetra en el parénquima hepático. La arteria hepática común irriga el 30% del hígado. Es la rama del tronco celíaco e irriga de izquierda a derecha para cada uno de los lóbulos. Y la vena porta irriga el 70%. Las venas hepáticas son el drenaje venoso, formados por las venas centrales de cada lóbulo y desembocan en la vena cava inferior. Hola, nosotros somos Abraham Presentes, Viridiana Rodríguez, Mariana Solís, Marco Galán, y les vamos a hablar sobre el vaso. El vaso es un órgano linfoide que se va a ubicar en el condro izquierdo, va a estar posterior al estómago, inferior y medial al diafragma y superior al riñón izquierdo y a la flexura cólica izquierda. Va a tener forma de grano de café, convexa lateralmente y plana medialmente. Se van a ubicar 4 caras, una diafragmática y una visceral que se va a dividir en gástrica, renal y cólica. Va a tener un color rojo oscuro y va a tener medidas de 12 centímetros de largo, 8 centímetros de ancho y 4 centímetros de espesor. Va a pesar en promedio 200 gramos. La cara diafragmática va a ser convexa y va a estar recubierta de peritoneo. Va a tener relación con el receso pleural costodiafragmático, la novena, décima y onceava costilla y los espacios intercostales 8, 9 y 10. La cara renal va a ser inferior y medial, cubierta de peritoneo, y va a tener una pequeña concavidad para la glándula suprarrenal.
La cara izquierda va a ser anteromedial inferior al ilio esplénico y se va a distinguir por contener el ligamento gastroesplénico y el pancreático esplénico. La cara cólica va a ser inferior y va a ser la más pequeña de las caras. Los bordes van a ser 3 que van a estar separando las caras, uno superior o dentado, superolateral, entre la cara gástrica y la diafragmática, uno inferior, grueso y redondo, entre la cara renal y la diafragmática, y uno medial, redondo y ancho, que separa la cara renal y la gástrica. Para la vascularización del vaso, va a estar dada por la arteria esplénica, que se va a dividir en el ilio por una superior y una inferior. De estas van a salir 2 o 3 ramas que van a penetrar las fositas del ilio en sus ramas secundarias. Los linfáticos van a drenar en 3 partes, unos superficiales, otros profundos y en pequeña cantidad los esplánicos. Los nervios van a estar dados por el plexo celíaco, que va a venir del plexo esplénico, que va a acompañar a la arteria esplénica.